Hello, everybody. Good evening. Buenas noches, chicos. Good evening, teacher. How are you guys? Ok, permítanme, voy a cerrar las puertas porque está cayendo un tormentón y no quiero que se escuche feo. Hold on. Okay, guys, sorry. Welcome back. Nice to see you in. Thank you for being on time. Chicos, como les recuerdo, les dije ayer, hoy la clase la voy a extender 10 minutos más, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok, perfect. So, vamos a tener mucho más tiempo para practicar. Eso es super nice and that is pretty good. So, para no perder tiempo, voy a comenzar con el topic from today. Les voy a enseñar el video del tema, ¿sí? Y luego vamos a empezar a hacer nuestras activities. Y sí, chicos, sorry, yo sé que se me escucha feo, pero está cayendo un tormentón, no sé si lo logran escuchar. Voy a apagarles la cámara para ver si así se estabiliza un poquito. ¿Me escuchan mejor? A little bit better? Okay, Jenny, don't worry. Bien, le voy a apagar la cámara un ratito en todo lo que se me estabilice, ¿sí? Por eso. Hold on. Ok, les voy a compartir pantalla, chicos, para que comencemos. Vamos a ver el video regarding the WH questions, que es el último tema gramatical que tengo con ustedes, ¿sí? Mañana ya finalizamos. Entonces, les voy a compartir el video. Vamos a ver el video y luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Let's go. Hold on. It's loading. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer. ¿Escuchan el video? Yes? Yes. Sí. Okay, Yes. let's see the video and later we'll talk about it. WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990 Why did you become a hairstylist? because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did? And when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject
plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you were a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus the subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what. Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice. Ok, perfect. ¿Me escuchan bien ahorita? ¿Sí? Yes. Ok, Yes. vamos a probar a ver si con la cámara no se traba. Ok, si se traba me dice. Drama. Okay, so guys, we have two different types of questions. We have the WH questions and the yes-no questions, right? Tenemos las preguntas de WH y las yes-no questions. Las que vamos a ver el día de hoy son las últimas, que son WH questions. Las vamos a ver en dos maneras diferentes. Las vamos a ver en did y las vamos a ver con el verb to be, okay? First of all, what is the difference between did and was or were? First of all, did is going to be an auxiliary, va a ser un auxiliar para ustedes, y did se va a caracterizar por indicar una acción, un verbo diferente. Es una acción de algo que se pudo realizar, una acción que podemos completar. For example, grow up, come, eat, drink, run, play, and other ones, ¿ok? Y luego tenemos literalmente el verb to be. Que ustedes saben que el meaning del verb to be en este caso viene a ser, estar o parecí. Yo fui algo, yo parecí algo, yo estuve en algún lugar. ¿Ok? Entonces, en esto solo vamos a utilizar ese verbo para ese tipo de preguntas. Esa es la difference between did and was and were. ¿Se comprende? Como primer punto. Was, ¿para qué dijo que era? ¿Cuál? Was. Was y were. Was y were, el verb to be. Ser, estar o parecer. ¿Ahí sí? Yes. Ok. Entonces, ¿cuál es la característica similar o lo que tenemos en común en este tipo de oraciones? Que todas son con WH. Si ven, todas comienzan con una WH word, ¿verdad? Where, when, why, how, what, how. Luego, ¿cómo vamos a identificar cuándo usar unas y cuándo usar otras? El did lo vamos a identificar cuando sean otro tipo de verbo. Si no es el verb to be, se va a utilizar did. ¿Ok? Esa es la única diferencia que vamos a hacer. Tenemos acá el ejemplo y la pregunta y la respuesta. Number one, Erika, please. Where did you grow up? I grew up in Texas.
I grew up in Texas. In Texas. Good. Thank you, Erika. Good job. Number 2, Elmer. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990, 19? 90, se me fue. 90. 90, 90, 1990. Okay, good. Perfect. Thank you. Number 3, Angelica. What your major in college? How was college? Thank you. Number 4, Moy. Moy? Okay, let's go with lady, please. Who was college? It was great. Okay, thank you. Next one, Jennifer. Okay, la siguiente. Elizabeth. Who was coach? I was great. It was great. Okay, thank you. Bien. Como pueden ver, el tipo de respuesta hasta varía dependiendo de la pregunta, right? Si se dan cuenta. ¿Qué es la primera característica que vamos a ver en las preguntas con did? Que did funciona como su auxiliar, ¿verdad? Entonces, el verbo principal va a ser en presente. Y la respuesta, claro, es en pasado. En cambio, en las preguntas que van con where es su verbo. Entonces, no necesitan agregar nada más. Teacher, ¿cuál es la fórmula? For short. Fórmula con did. WH word plus did, subject, verb in present plus complement. Example. Where did you grow up? Where, su WH word, did, su auxiliar solamente lo van a bajar. Subject, you. El verb in present es grow up. ¿Por qué no hay un complement? Porque la oración tiene sentido por sí solita. Entonces no necesitan agregar nada más. Y para una con was o where, WH word, was o where depende del subject, el subject y el complement. For example, what was your major? Esta ya no sé por qué no sigue. Pero what was your major in college? Tendría que ser. What es su WH word. Was o where. Acá estamos utilizando was porque estamos hablando de tú. Your major in college. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Comprendemos la difference? Okay. So guys, that is the topic. Son esas dos diferencias. ¿Estamos claros con el tema? Yes? Yes. ¿Dudas? ¿Alguien? La segunda yo no la entendí. Las WA, Igual las was igual. La segunda diferencia, la que se acaba de explicar. Ok. La diferencia que vas a encontrar acá es que en este tipo de preguntas, en las was o where, tu verbo es was o where, el verbo to be. Entonces, acá no vas a agregar ningún otro verbo, solamente was o where, porque es el verbo del que estamos hablando. Esa es la diferencia principal. Y la otra diferencia es que en did utilizas el auxiliar y el verbo en presente. En estas, el verbo automáticamente va en pasado. Y solo es was o where, dependiendo del sujeto. Ok, gracias. ¿Hoy sí? Ok. Any other question? ¿Otra pregunta? ¿Una explicación? Permítame, chicos, les voy a quitar la pantalla. ¿Yo? Jenny, dime. Jenny. ¿Me escucha? Hoy sí. Ok, vaya. Entonces otra forma quizás de entenderlo más literal sería
el did obviamente es pasado, pero de hacer. Por eso Sí, siempre lleva el complemento de un verbo. Es un auxiliar simplemente. Entonces el otro simplemente ya es nuestro verbo, sí o sí, pero tu verbo principal. ajá, pero no va a estar conjugado siempre el verbo en pasado. Ok, sí, relativamente sí, así es. Cuando es con did es el auxiliar de yo hice algo. Por eso necesita un verbo que le acompañe. Did tiene que ir con un verbo, pegaditos. En cambio, was y were, como ese es tu verbo en sí, automáticamente va en pasado y no necesita de nadie más. Ese va solito. No sé si ahí estamos claros, Jenny. Sí, solo una duda, vaya, en el caso de, bueno, que no sé si ya me, no, pero, bueno, sí, estamos hablando del was y el were. Pero si yo digo, I was sleeping when you called me, yo estoy diciendo yo estaba dormida cuando tú me llamaste. Estoy haciéndolo siempre, él estaba, mi verbo principal. I was Sleeping. I was sleeping when you called. Ok, este es un tiempo que todavía no han visto. Sí está Es bien otro dicho, tiempo. de hecho. Sí está bien dicho porque está bien dicho. Este se llama past progressive, pasado progresivo. Progresivo porque lleva ing. Ok. Entonces, este es Ajá. cuando was te sirve como auxiliar, ya no como verbo. Por eso les digo que Ah, todavía no lo han visto. En este tiempo ustedes van a ver was como un auxiliar y su verbo va a Ay, seguir. Miss. Ok. Ok, so that is the Y reason why. todavía estoy dando duro con eso y ya me está agregando otro tipo de pasado. Gracias. Ok, sí, entonces, ajá, pero digamos, en este pasado es diferente, se llama pasado progresivo y literalmente es de cuando tú estabas haciendo una acción y algo te interrumpió y tuviste que finalizar esa que estabas haciendo. Eso es ese tiempo, pero no tiene nada que ver con esto todavía, ¿ok? Ah, Por eso se dice, I ok. was sleeping, yo estaba dormida cuando me llamaste. Siempre es pasado, yo estaba haciendo una acción, tú me llamaste, me interrumpiste esa acción. Por eso se llama progresivo. Ok, gracias. Es otro tipo, todavía no. Ok, thank you. ¿Otra pregunta, chicos, Le con el tema? agradezco mil, realmente, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta a los demás o estamos bien? Ok. Chicos, la cámara. Just to remind you, solo para recordarles, ¿ok? Bien. Si no hay preguntas, vamos al primer exercise que les traje el día de hoy. Como les dije al principio de la clase, hoy No vamos se de... le entiende. No te escucha. ¿Ahora? Ok. Vamos a hacer esta activity, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Miss, Sí. perdón, yo no presenté la tarea, he andado corriendo con la niña en clínica, la tengo enferma. Le puedo presentar la tarea aunque no tenga puntos ahora. Sí, tranquila, no te preocupes. Ok, gracias. Gracias por decirme. Thank you. Ok, bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta activity. Les voy a mandar el link igual al grupo de Zoom. Si alguien lo puede mandar a WhatsApp, se lo puede agradecer. ¿Y qué van a hacer? Solamente van a ordenar la oración. La pregunta, digamos, What did you do last night? Y acá ya tienen su oración formulada. ¿Se comprende lo que vamos a hacer? Ok. Ahí les mandé el link. Yeah. Vamos a trabajar en esto. Les voy a dar 10 minutos. Let's start.
Chicos, les apagué la cámara porque, bueno, les mandé un mensaje a WhatsApp del diluvio que está cayendo aquí, ¿ok? Así que es por eso, para no tenerlos con ruido. Pero estamos trabajando, ¿se comprende la actividad? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ok, chicos, ¿ya terminamos? ¿O nos falta todavía? Trabajando aún. Working? Okay. Thank you, Moy. Welcome back. Haven't heard you today. Great to hear you and to see Great you. to see you again, too.
Okay, guys, 2 minutes more. 2 minutos más les quedan. Time is done. Everybody finished? ¿Ya terminamos? Sí, nos falta. No, tell me. A mí me falta un poco. Ok, 5 minutitos más. ¿Sí? ¿Todos? Ok. Le voy a dejar de compartir pantalla, chicos, porque le voy a preparar el siguiente material, ¿ok? Okay, perfect. 4 minutes, 4 minutitos.
Okay, everybody has to send it to the group, okay? Al grupo vamos a mandar la activity. Bien, chicos, voy a detenerlo ya, por favor, regresemos por la hora. Ya, si me ayudan con las cámaras, again, please, everybody, so we can continue with the class. Bien, chicos. La activity igual, si no, ustedes saben que la terminan y después me la manden, ¿ok? Si alguien me mandó tarea y no se la he revisado, avíseme, please, porque yo creo que sí la revisé todas hoy. Pues alguien me la mandó y me la mandó aparte o algo, y I haven't checked it, let me know, pero creo que lo revisé relativamente todo, porque ustedes me las mandaron al grupo. Okay, guys. So, because we already finished, I want to practice a little bit with you about listening, writing, and getting ready with an activity. ¿Ok? Y como hoy es último día de clase, les voy a poner un video, ¿ok? Y les quiero preguntar, ¿todo el mundo conoce e identifica a Mickey Mouse? ¿Sí? ¿Identificamos a Mickey Mouse? Yes. Who's Mickey Mouse? ¿Quién me dice quién es Mickey Mouse? Minnie's husband. It's Mouse Disneyland. The mouse from Disneyland, good. He's a mouse, actually, right? He's a character, él es un personaje. Y ahora les pregunto, ¿quién sabe quién es el creador de Mickey Mouse? Moy, tell me. Walt Disney. Walt Disney. Good. Do we know anything or any information about him? ¿Sabemos alguna información de Walt Disney? No. Yes, no, lo identificamos de nombre, so. Es una productora cinematográfica. ¿Qué más? David, ¿tú me ibas a decir algo? Sí, a él le costó, bueno, a él o a ella, no sé la verdad si es él o ella, pero le costó, es como, la historia de ella es, ¿cómo se llama? Inspiradora porque le costó llegar a donde está. Fracasó antes de. Yes, him, okay, porque sí es él. Okay, perfect. I'm going to tell you a little bit about it. He was the creator from Mickey Mouse, as you already know, y como me dijeron, el creador de Disneyland, del parque. Sí, él creó Disney porque él se llamaba Walt Disney, entonces por eso él crea Disney tal cual, ¿verdad? Igualmente, como estaba diciendo David, he had a lot of issues creating that. O sea, él tuvo muchísimos problemas para poder crear en sí su productora cinematográfica, porque su sueño era tener un corto. Entonces, él se lanza al estrellato, por decirlo así, con la creación de Mickey Mouse. Y él fue el pionero, se le conoce como el pionero de la animación cinematográfica y de las caricaturas. Y fue la primera persona en agregarle sonido a un cortometraje. ¿Ok? Pero vamos a aprender ahorita un poquito sobre él. Así que les voy a poner un video, es un Draw My Life, el video está súper bonito, dura 7 minutos. Y como vamos a terminar hasta las 9:10 ahora, les recuerdo, hasta las 10:10, perdón, entonces tenemos tiempo. Les voy a poner el video, por favor, presten la atención y traten de agarrar todo el vocabulario que puedan, ¿sí? So, this is a Draw My Life about him. Solo díganme si escuchan. Draw My Life video. Walter Elias did. ¿Escuchan? Yes. Yes, teacher. Ok. Acá es un Draw My Life, entonces van a ver bastante dibujos y bastante pictures. So, agárrenlo y tratemos de anotar as much as we can. Pongamos atención.
Welcome to a new Draw My Life video. Walter Elias Disney was born on December 5, 1901 in Chicago, Illinois. Walt is the fourth of 5 children. Elias and Flora Disney were their parents. His childhood was marked by economic hardship, his dad always changing from one job to another. He spent his childhood in a farm in a village of Missouri. There, he lived surrounded by nature and animals. His mom would read classic tales to him, and that's when his interest for drawing started to grow inside him. In 1909, his dad got sick, and the whole family had to move to Kansas City. During that time, Walt was selling newspapers and occasionally making some money with his caricatures. There, he enrolled in the Kansas City Art Institute, where he learned his first notions about drawing techniques. It was then, during those teenage years, when he discovered the cinema, an invention he was passionate about since the very beginning. In 1917, he went back to Chicago with his family, and in 1918, he faked his birth certificate and enlisted at the age of 17 in the Red Cross to fight in World War I. He made it to Europe when there was peace already, but he was based on France and Germany until September 1919. When he got back, he found a job at an advertising agency, where he met Ab Iwerks, a talented cartoonist who would become his partner in crime in all their adventures throughout years. They together decided to create their own company of animated films, but they had to close it down soon after because of the financial failure of one of their most important clients. In 1923, Disney decided to move to Hollywood. However, the film industry didn't welcome Disney as nicely as he had expected. So he decided to create his own animation business with his brother Roy. In October 1923, Disney Brothers Studio was created. A year later, Ab Iwerks joined the company, and Walt could stop working as an animator to dedicate his time to the task he had always been more qualified for: the creation of characters, plots, and directing. In 1925, Walt married Lillian Bounds, a young worker of the studio, with whom he had 2 daughters. Diane Marie, born in 1935 when the couple already thought they could never have children, and Sharon May, adopted in 1936. In 1926, they moved to Bigger Studios and they changed the name to Walt Disney Studios. Everything seemed to be going full steam ahead. But the company suffered an important misfortune when its most important client took over the rights of Oswald the Lucky Rabbit. This character, created by Disney, had been the protagonist of the most famous short films of the studio. In 1928, convinced not to fall into a similar trap, they looked for a new character. Designed by the Iwerks and using Walt's voice, Mortimer Mouse came to the world, who would soon be renamed as Mickey Mouse. A star had been born. Mickey Mouse turned into a success in no time. Walt, always on the lookout for innovation, hurried to incorporate sounds in the Mickey movies. And on November 28th, Steamboat Willie was released, a total success for both the public and the critics. A workaholic himself, Disney had a series of health crises that led him at the end of 1931 to go on a long vacation to Europe with his wife. There, they were influenced by European arts. Back to Hollywood, he joined a sports club where he practiced boxing, wrestling, and golf. Soon after, he discovered horse riding and finally polo. He was a big fan of polo for the rest of his life, a hobby as important for him as his passion about trains and miniatures. Always supported by a team of excellent cartoonists and illustrators, Disney let all his creative spirit do its work in his first series of silly symphonies, 1932, created in Technicolor. They were the reason why he got the first of the 26 Oscars he would receive throughout his whole career. In 1934, Mickey was already surrounded by Minnie, Pluto, Goofy, and the short-tempered and wicked Donald Duck. When he had already built a name in the Hollywood industry, Walt Disney decided to produce the first full-length cartoon film in the history of movies, Snow White and the Seven Dwarfs, in 1937. This movie was a total success, but it left Disney in debt for almost the rest of his life.
The movie was inspired by the Grimm's Brothers' tale, the first of many adaptations of these classic tales that fascinated Walt so much. After Snow White came Pinocchio. It was a triumph with critics but a failure with the public. The company recovered thanks to Dumbo the elephant and a touch in Bambi during the times marked by World War II. It was then that Walt Disney, a convinced anti-communist, filmed pro-capitalism propaganda movies and started collaborating actively with the FBI in witch hunts, promoted by the Senator Joseph McCarthy. In the 50s, with the help of investment from the Texan Howard Hughes, Disney released some of the most acclaimed classics in the history of animation. Cinderella in 1950, Alice in Wonderland in 1951, and Peter Pan in 1953. In December 15, 1966, after making a dream come true by constructing Disneyland, a huge amusement park based on his characters, the Barbunk magician died due to a lung cancer. This was only a few months before The Jungle Book was released. Same as his movies, Walt Disney himself is surrounded by legends, since the minute he was born till he's dead. There is a rumor that says Disney was born in Spain, specifically in Mojácar, and immigrated when he was a kid with his single mom to the US. Also, we can't forget about one of the most spread urban legends in the world. Is Walt Disney's body really frozen? No. Disney died at the St. Joseph's Hospital, and his family had a close funeral for him so that only a few people could see his body, hence the legend. 2 days after his death, he was cremated and moved to their family cemetery. Walt Disney was a complete pioneer. His movies meant a turning point in the history of cinema. His legacy is still growing, and his more than 80 full-length movies are still enjoyed by millions of people around the whole world. Okay, everybody, perfect. What was the video about? Who can tell me information about what you just saw? Los escucho. ¿De qué era el video? ¿Qué vimos? Una Relataba de... Ok, primero Elmar y luego David. Let's go, Elmar. Una remembranza de lo que él era y que lo que hizo. Es lo que yo pude David. escuchar y entender. Ok. Sí, eso quería agregar, que relataba todos los personajes que había hecho, como Cinderella, Peter Pan, Cenicienta, Blancanieves y muchos otros personajes. Pretty good. Chicos, ¿ustedes sabían? Well, I didn't know. Yo de hecho no sabía de que él fue que había una teoría de él. No sé si escucharon al final del video donde habla de una teoría en la que dicen de que él en realidad estaba congelado según las ideas de las personas. ¿Yes? ¿Escucharon esa parte? Donde dice que tenía mucho frío y está la cripta ahí, como una cripta. Yeah, donde les muestran de que de hecho, según la teoría, él está congelado en Disneyland, pero en realidad les dicen que no, que él murió, fue cremado y está en un cementerio, pero todas las personas asumen que está cremado en Disneyland. So guys, ¿qué más information you got? ¿Qué me pueden decir de cuando él tuvo los problemas y cómo creó la cinematografía? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué agarraron de eso? Yo más o menos de lo que pude entender, que me costó un poquito, pero habló primero como del primer personaje que existió antes de Mickey Mouse, que fue Oswald, que yo había escuchado también en otras historias, además de lo que aparece acá en el video, de que fue un personaje como que tuvo problemas legales él con Oswald, con el primer personaje, entonces crearon a Mickey Mouse, que fue como ya el representante de Disney, ya, o sea, que lo llevó como al boom. Y que luego de que empezaron allá a trabajar con este personaje, es que inició y que se fue como al estrellato con Blancanieves. Thank you. Y chicos, ahora les pregunto, ¿ustedes ya conocían ese personaje del que hablan?
del que están hablando, el que era antes de Mickey Mouse? ¿Ya lo habían visto o sabían que era de Walt Disney before? Yo más o menos había escuchado hablar de él porque en la carrera que estoy estudiando, pues como llevaba animación, nos enseñaron un poquito de ese personaje, de cómo se fue antes. Ajá. Good. Yes. So as you may see there, he created someone before Mickey Mouse. Pero de hecho el icónico terminó siendo Mickey Mouse el que se llevó el estrella, right? So they also talk about that. También no sé si vieron de que Walt Disney llegó a tener tanto éxito en la cinematografía que él empezó a trabajar con el FBI, con el FBI, en cortos y en animaciones para el FBI. No sé si vieron esa parte que habían hecho de FBI. Yes? So he got also that too. ¿Qué más información agarraron? Falta information, so tell me. Él también crearon como un estudio que era como los hermanos Disney, que también en un principio fracasaron. Y también hablaba de que su infancia fue dura porque él era vendedor de periódicos, pero que aún con eso descubrió su talento y él comenzó a estudiar lo que es la técnica de dibujo desde su adolescencia, podríamos decirlo. Pretty good. And guys, what was the reason of his death? ¿De qué murió? Eso lo dijeron, ¿de qué murió? ¿Escuchamos eso? No? Okay, he passed away because of cancer. Él le dio cáncer y por eso se murió. Okay, that is the reason why. Chicos, ahora les pregunto, ¿de qué creen que faltó information en este video? ¿Qué dicen ustedes? No, pero eso no lo mencionaron. Algo que él haya hecho importante or something that you said, eso está faltando. En esa historia no hablan sobre los niños que se pierden en Disney. Ok. Ni de los parques de Hollywood. Exacto. Ahí no nos mencionó nada de los parques, nada de los niños perdidos de los parques. Ok, yes. About Disneyland. Creo que también mencionaba cuando él se casó. ¿Y qué pasó cuando él se casó? ¿Escucharon eso? Creo que tuvo 2 hijos. Yes. 2 niñas. Y no sé si escucharon que antes se llamaba Walt Disney Bros Studios, ¿verdad? Disney Bros Studios se llamaba antes, que era con el hermano. Cuando él se casa y tiene a su familia, él le cambia el nombre a Walt Disney Studios. Yes? Because he got their girls. Bien. Ahora, ¿cuáles son algunos de los characters? What are some of the characters that he created? ¿Cuáles son sus personajes de los villanos que creó? Blancanieves. Alicia. Dumbo. Cenicienta. Cinderella. Bambi, Pinocho. Peter Pan. Bambi, the Peter Pan. He also created Cinderella, Snow White and the Seven. I don't know cómo se dice. No me acuerdo cómo se llama en inglés. And guys, did you know that the first animated movie with characters and sound was Snow White? La primera película que se creó, animada, un largometraje, fue Blancanieves. Fue producida por él, right? He also got Cinderella, Bambi, Dumbo, Alice in the Wonderland. ¿Qué más hizo él? Creo que esas son las que escuché. Oh, Peter Pan too, right? Y el más icónico, Mickey Mouse. Que no sé si vieron la imagen del cortometraje de Mickey Mouse. Que es cuando Mickey Mouse está en un botecito. Yes. ¿Y qué está haciendo en el botecito? ¿Qué hace en ese cortometraje? ¿Quién se acuerda? Se lo mueve el timón. Mueve el timón y ¿qué va haciendo? Navegando. Silbando. Silbando. Yes, he is doing that. He's doing that sound. So imagine, that is super short. That is something like
pretty short, 2 minutos. Y es algo tan icónico y se volvió algo tan icónico para el mundo ahora, right? Porque todo el mundo creo que conoce y ubica a Mickey Mouse. Everybody. Creo que todos hemos visto al menos algo de Disney, la película or something. Entonces, ahora que ya escuchamos a little bit regarding, well, we already saw the video, les voy a poner una parte de sí del parque. Y la va a leer David, porque David habló de los niños que se pierden en Disney. Entonces, que a usted le gusta hablando de Disneyland. So, David, please. Está muteado, David. Okay, let's go. Disneyland. In the early 1950s, Disney had initiated plans for a huge amusement park to be built near Los Angeles when Disneyland opened in 1955. Much of Disney's disposition toward nostalgic sentiment and fantasy was evident in its design and construction. Its song became a mecca for tourists from around the world. A second Disneyland park, Walt Disney World, near at the time of his death in 1971. Thank you. Okay, thank you, David. Perfect. So, guys, in the early 1950s, Disney had initiated plans for a huge amusement park to be built near Los Angeles. When Disneyland opened in 1955, much of Disney's disposition toward nostalgic sentiment and fantasy was evident in its design and construction. It soon became a mecca for tourists from around the world. A second Disney park, Walt Disney World, near Orlando, Florida, which was under construction at the time of his death, opened in 1971. Entonces acá nos dice de que Walt Disney creó también su park, el park donde dice David que se pierden los niños. Y en este park, guys, basically they are talking about what he wanted to transmit, lo que él quería transmitirle a las personas. Él quería transmitir un sentimiento de nostalgia, de alegría, pero sobre todo él quería que las personas estuvieran en un mundo de fantasía. So that is the idea of that park. Ese se abrió en 1955 y él comenzó a crear su otro parque, pero fue en su momento de muerte. So they stopped that and they opened that in Orlando, Florida in 1971. Esa es la historia del parque. Okay? So that is a little bit about Walt Disney. Teacher, pero ¿para qué nos está haciendo hablar de Walt Disney? Porque obviamente vamos a hacer la activity, right? Les voy a mandar en este momento un link de esta lectura y vamos a identificar todos los verbos que tengamos en presente o en pasado. Y vamos a hacer una tabla en la cual van a poner, ¿se acuerdan que yo les mandé una tabla de verbos presente, pasado? ¿Se recuerdan? Para que la memorizaran. Vamos a hacer esa misma tabla creada por ustedes. Vamos a identificar todos los verbos en presente o en pasado. Digamos, hacemos la tabla present, simple past. Ok, encontré un verbo en presente, lo pongo en presente y luego le pongo el pasado. Ah, encontré un verbo en pasado, escribo el verbo en pasado y le busco su presente. ¿Se comprende? Yes, no. O sea, lo vamos a escribir en pasado y en presente. Las dos cosas. Sí, pasado y presente. El mismo verbo. De todos los verbos que encuentren. Si encuentran 100 verbos, pues son 100 verbos. ¿Ok? Ya les mandé la lectura aquí en Zoom. No sé si la pueden abrir. ¿Sí pueden? No. ¿Alguien la puede mandar a WhatsApp, please?
Sí. Ok, digamos, les voy a enseñar la pizarra, solo que me cargue. Hold on. Lo que ha mandado de los 7 enanitos. ¿Perdón? Lo que ha mandado es de la Blancanieves y los 7 enanitos. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Vale, digamos de que ustedes crean su tabla. Ignoren mis trazos mal hechos. Esta es la tabla. Acá está presente. Ay no, qué feo. Present. Ah, ok, este es present. Y este es past. Oh my gosh, no me acuerdo que acá podía escribir. Permítanme. La voy a hacer bien hecha. Elmer, si me ayudas con el audio, please, porque estoy escuchando bastante interference. Permítame. Sí, en la tabla, ¿verdad, chicos? La pizarra. Okay. No se la voy a hacer bien. Vale. Digamos de que ustedes agarran su cuadernito y crean esta pizarra. Y acá la parten en dos. Acá pone present. Y acá ponen past. Simple past. Entonces vienen y digamos que el primer verbo que encuentran es, I don't know, come. Encuentran el verbo come. Come es el presente. ¿Cuál es el pasado de come? Ajá. ¿Pasado de come? Came, thank you. Came. Y lo escriben. Digamos que después ustedes encuentran el verbo went. Went es el pasado. ¿De qué verbo? Was. No. Go. Go, thank you. Entonces, escriben el presente, porque eso es lo que les falta. Y así lo van a ir llenando. ¿Se comprende? ¿Hoy sí? Perfecto. Solo en simple past. Y en esta lectura, les voy a compartir la pantalla. Hold on. Esta es la lectura que van a encontrar. Permítanme. Esta es la lectura que van a encontrar en el link que les acabo de mandar. Ya se les va a salir. Acá están todos los verbos. Se van a dar gusto. Pero no me van a hacer todo, tranquilos. Anoten que me van a sacar. Solo me van a sacar de este párrafo. Tómenle captura si quieren. Me dicen cuando ya están listos. ¿Ya le tomamos captura? Yeah. Ok. Esto no. Vamos a tomarle a esta también. ¿Ya le tomamos? ¿Sí? Ok. Vamos a tomarle a esto. ¿Ya le tomamos? Yes. Ok. Le vamos a tomar a hasta... Sorry. Hold on. Ok, le vamos a tomar a este pedazo. Done? Yes? Yes. Okay. And to finish... Oh, sorry, pues son dos más. Es esta.
done? Yes? Good? Yes. And the last one, el que de donde asustan, de Disneyland. Finish? Yes. Perfect. So, si hay verbos que obviamente Yeah. se van a repetir. ¿La podría poner otra vez el primerito que Yes, for sure. se me trabó? This one? Ahorita. Ese era el primero. Ahorita. A ver. Thank you. Welcome. Okay. Chicos, you're going to find some verbs that gets repeated a lot of times. Van a encontrar verbos que se repiten bastante. Entonces, obviamente, los que se repitan, pues no los van a volver a poner, right? Eso es ventaja para ustedes. ¿Se comprende la activity? Yes? Ok, no creo que los terminen. Les voy a dar hasta las 10:10 que vamos a estar hoy. Tienen 7 minutos para avanzar en lo que puedan. Y lo demás les va a quedar como tarea. But let's start right now. Y aviso, mañana tenemos clase, mañana tienen el examen, right? ¿Cómo va a ser el examen? El examen va a ser en 2 partes. La primera parte, ustedes van a crearme un párrafo en 15 minutos. Ese párrafo va a ser sobre la sección 1, 2 y 3, utilizando la gramática de going to. Y todo el vocabulario que vieron en la sección 1, 2 y 3. Esa es la primera parte del examen. En la segunda parte del examen, yo les voy a colocar en parejas al azar. Sorry, les voy a dar un topic, un tema, y me van a tener que hacer un roleplay, o sea, un juego de roles, como los que hicimos al principio, ¿se recuerdan? Ustedes fingían ser otras personas, those things. Ya, es que yo les daba una situación, entonces les voy a dar una situación y eso va a ser en pasado. Entonces me van a tener que hacer speaking todo en pasado. Ese es el examen en 2 partes. ¿Se comprende? Questions regarding the exam? ¿Preguntas relacionadas al examen? Ok. Las parejas las podría crear ahorita, pero mejor las voy a crear mañana, en base a que necesitan mañana. ¿Ok? Perfect. So, guys, comenzamos a trabajar. Les quedan 5 minutos para empezar a avanzar. Please, let's start.
Okay, guys, it's time, okay? So, por favor, eso sí me lo van a mandar en su chat privado, right? Como siempre hacemos, teacher, la tarea. Yo reviso, tal vez no se las revisen ahora en la noche, no creo que la terminen hoy en la noche, pero sí tal vez me tarde para revisar un poquito, porque tengo que ver todos los verbos, ¿verdad? Que van a sacar, y yo sé que mínimo les van a salir sus 50 verbos. So I have to check one by one. So si me tardo es por eso, right? But that has been everything. Please study for tomorrow. El examen no está difícil, pero sí es de pura practice. Y si practican su pasado. Eso sí, o sea, si pueden ahora vean videos de cosas en pasado, de biografías, porque una situación así les voy a dar. Yo mañana creo las parejas en el momento del roleplay. Igual la clase se va a acabar a las 10:10, entonces tienen ventaja de que llevan 10 minutos más para practicar. ¿Ok? Pero eso ha sido todo, chicos. No sé si estamos bien o tenemos dudas. ¿No? ¿Qué? Sí, dime, Elmer. No sé si me puedes darme el listado de los verbos nuevamente que mandó. El de los verbos. Ok, se los voy a reenviar al grupo. Ok, de acuerdo. Ok, ya se los mando. Es la lista que eran, las dos listas, ¿verdad? Las que les dije de imprimir, esas son las que querés. Ajá, correcto. Ok, yes, ya te los mando al salir de clase. Yes, y Andrea, Bueno, sí, mañana sería, porque mañana terminan conmigo, mañana sería última clase. Y solo les recuerdo que si tienen que hacer su proceso individual de inscripción o de reinscripción, háganlo con tiempo para que no se vayan a atrasar. Sino que lo más les abren el cupo, get again. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Pues estamos bien? Ok. Perfect, guys. Okay. Hope you have a very nice evening. Thank you for being on time. Study for tomorrow and see you tomorrow. Cuídense, chiquillos. Bye-bye. Ay.